decía que teníamos la óptica municipal desde el punto de vista de una responsabilidad de una concejalía y al haber afrontado la modernización de los trámites en el área justamente de ordenación del territorio, de urbanismo dentro del ayuntamiento, la aportación de una persona con dilatada experiencia como secretario municipal y ahora actualmente como secretario de una institución insular. Y luego la parte, digamos, la componente tecnológica. La empresa de Grascan como desarrolladora de todo este tipo de trabajos en cuanto a lo que son la recopilación de la información de la ordenación del territorio y puesta a disposición del ciudadano en la página web, y la experiencia de cooperación que ha tenido el Cabildo de Tenerife, exportando lo que ha sido la acumulación de experiencia en la modernización de ayuntamientos de la isla de Tenerife, transportada a un municipio concreto, el municipio de San Luis en Senegal. Bien, yo daría la palabra a quien quiera de ustedes o de la sala, los que quieran curiosear algo sobre las cuestiones aquí planteadas. ¿Quién se anima? A ver, más atrevido, el gallego. Sí, siempre. No, me quedaría sobre todo con lo que antes expresaba Pedro de la coincidencia entre los tres que intervenimos en primer lugar y la coincidencia entre los cuatro. Es decir, lo fundamental es un cambio en la cultura administrativa. Era una de las diapositivas que proyectaba Pedro. Y el cambio en esa cultura administrativa es un cambio que se tiene que producir desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba. Y por fomentar un poquito el debate, vuelvo a los ejemplos o a las preguntas que antes formulaban. El barnizado y la limpieza o el desbroce de fincas rústicas. Esa nueva cultura administrativa debería obligarnos a pensar de la siguiente manera. ¿Es necesario una intervención administrativa para el barnizado y para la limpieza? Es decir, ¿es o existe, mejor dicho, una razón imperiosa de interés general vinculada a la protección del patrimonio histórico-artístico para controlar el barnizado? ¿Existe una razón imperiosa de interés general vinculada a la protección del medio ambiente para que si alguien va a limpiar o desbrozar una finca rústica, le sometamos a una intervención administrativa? Si la respuesta es afirmativa, sí, hay una razón imperiosa de interés general, hay una necesidad, esa nueva cultura administrativa debería decir, oye, ¿y cuál debe ser el método de intervención? Un enterado para el barnizado, una comunicación previa, y esa nueva cultura administrativa debería decirnos que sea cual sea el mecanismo de intervención, que lo pueda hacer telemáticamente, que puede identificarnos la finca a través de las herramientas que pone a su servicio Grascan y, por lo tanto, que no tenga que incurrir en costes como los que tradicionalmente le obligábamos desde la Administración. Uy, búscate un ingeniero forestal o tal vez un aparejador y entonces que te haga un plano de situación de la finca. Y vuelvo también a la diapositiva de Pedro, es decir, las herramientas las tenemos, Grascan las facilita. Los responsables políticos ponen a disposición los equipos informáticos, el hardware, el software, todo, y después está el factor humano, que es el esencial. Y ese factor humano es el que tiene que cambiar su forma de pensar. Pedro apuntaba también antes, hacía una referencia a los momentos en que vivimos, y yo vuelvo a esa realidad social. Esa realidad social tiene que ser una nueva cultura administrativa, necesidad, proporcionalidad, y los medios disponemos absolutamente de ellos. Si nosotros desde las oficinas técnicas seguimos desconfiando del administrado, seguimos pensando que si nosotros no controlamos al administrado se nos va a ir, pues no avanzaremos para nada y seguiremos motivando costes innecesarios. Insisto en lo que les decía al principio, costes innecesarios para las empresas, para los profesionales, para los ciudadanos y para la propia Administración. Entonces, quizá la respuesta que antes les daba por falta de tiempo, por precipitación, no era la correcta. La correcta es que la nueva cultura administrativa nos debe obligar a reflexionar primero. Necesidad, proporcionalidad y medios a aplicar. Y los medios tienen que ser, como el lema de esta jornada, las nuevas tecnologías al poder. Si quieres, por apostillar un poquito más, te diría una cosa, y es que también debe cambiar nuestra percepción, la que hemos sostenido durante una época, del ciudadano. Y que cambie de ser el ciudadano sospechoso al ciudadano colaborador.
Te he puesto un ejemplo ahora mismo del desbroce de fincas, por ejemplo, con el riesgo de incendios, ahora que estamos ya, el verano ya lo tenemos encima. Todos sabemos que la limpieza de todo el material, que es el que normalmente produce los incendios, antes, cuando había una actividad primaria y había una gente dedicada a la agricultura, pues había un aprovechamiento y se interesaba por esas cuestiones. Eso ha dejado de interesar, el riesgo ha aumentado exponencialmente y no hay quien limpie el monte. Es más, la actitud de los ciudadanos es esperar que el Cabildo vaya y organice sus cuadrillas a limpiarlo, ¿no? Cuando eso, ahora mismo, en la situación en la que estamos económicamente, lo que hay que hacer es utilizar los recursos privados en la historia. Y, desde luego, como tú decías antes, al ciudadano que pide limpiar o desbrozar el monte, es que hay que premiarlo, no hay que ponerle impedimentos. O sea, es un colaborador con la Administración en la gestión de ese tipo de cuestiones. Por eso la actitud, insisto en lo que tú estás diciendo ahora y lo reafirmo, tiene que cambiar nuestra profesión del ciudadano. El ciudadano se tiene que convertir en un instrumento más, en nuestro cliente, como si fuésemos privados. Nosotros tenemos que servir como Administración al ciudadano y en principio, quitarle ese estigma sospechoso que tiene todo ciudadano que tiene una iniciativa en esta bendita región. A mí sí me gustaría, durante toda la jornada de hoy, se han nombrado cuestiones que forman la estructura de una empresa. El cliente, la eficiencia, el ahorro, la rapidez. Y yo creo que lo que tiene que hacer la Administración es cambiar el atuendo y ponerse el atuendo de empresa. Es decir, en el buen sentido de la palabra, funcionar como una empresa privada. O sea, yo en el Ayuntamiento no me canso de decirlo, o sea, el cliente es el vecino y hay que también utilizar los recursos adecuados para darle ese servicio al vecino. Para mí, el mayor beneficio que puede tener un ayuntamiento es que pueda bajar impuestos y que todo el dinero que consiga del contribuyente lo invierta en la mejora de la ciudadanía. Entonces, mi empeño siempre, mientras esté en política, va a ser intentar adaptar todo lo que es la estructura empresarial a la estructura administrativa en la medida de lo posible para que pueda conseguir una mayor eficiencia y un mejor objetivo en su camino. De alguna manera, en aplicar estas tecnologías con convenios, recientemente un ejemplo, un vecino que quería abrir un camino para acceder a la huerta. Bueno, cuando vi la documentación que tenía que presentar el vecino, pues había que contratar a un ingeniero agrónomo, hacer un levantamiento topográfico, hacer un perfil longitudinal, perfiles transversales, mandarlo a calificación territorial, cuando creo que toda esa herramienta hoy en día, con lo que tiene GrafCAN, pues entra el funcionario, revisa, mira, comprueba, y lo que yo creo que hay que fortalecer es la vigilancia de lo que se va a hacer. Estamos pidiendo un montón de documentación, pero no ponemos recursos a vigilar cuántos ayuntamientos o las actas de iniciación de obra, de replanteo que no se van y empiezan a construir. Yo creo que básicamente más que fiscalizar la documentación, es fiscalizar la ejecución. Y yo creo que ahí es donde tiene que actuar la Administración. Más vigilancia y más facilidad para el ciudadano. Y el que cometa la ilegalidad, actuar, evidentemente. Ahí tenemos la Agencia Natural del Medio, que tiene herramientas y creo que está bastante modernizada. Y con GrafCAN, que tenemos las tecnologías. Lo que yo creo que desde el Gobierno de Canarias habrá que ver con los municipios cómo aplicarlas. Yo soy un converso de eso. De todas maneras, yo represento al Gobierno de Canarias aquí en calidad de funcionario. No te vayas a creer. O sea, lo que quiere decir, en calidad de sufridor. Yo, afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, no tengo... Perfecto. No, pero vamos, que no me corta para nada platicarlo. Sé que hay iniciativas, por ejemplo, antes citó Miguel Ángel en su exposición, algún foro, pero estaba, yo creo que colgado, así lo entendí, del Ministerio de Administraciones Públicas, de simplificación. Se ha creado, yo sé que se ha creado porque lo he visto en el Boletín Oficial de Canarias, una comisión para simplificación también de procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma, donde ha estado asesorando
pues distinguidos catedráticos de la universidad, especialistas en derecho administrativo. Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, ya lo decía Miguel Ángel hace un momento y yo ahora le doy la palabra, en todos los sentidos, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y sobre todo por la presión de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos cada vez entienden menos toda esa complicación administrativa en la que nos metemos, porque al final no conduce a nada, o sí, tristemente conduce a que aquel que elude todos los procedimientos administrativos y todas estas cortapisas es el único que consigue llevar a término, y encima como la actuación después de la disciplina y todas estas cosas llega tarde y mal, pues resulta que el que va por lo legal no puede ir al Parque del Pueblo a tomarse un cortado, porque el resto se descojonan de él. O sea, es así de triste. O sea, aquí lo que se premia es al líder, el que hemos convertido el líder en esta administración tan complicada, es al pinta, al que elude el seguir el procedimiento convencional. Con lo cual yo creo que esto hay que dar un aldabonazo ya, un golpe sobre la mesa y ponernos a modernizarnos, pero en serio. Y ponernos todos a caminar en un sentido, porque muchas veces no lo cuentan los ciudadanos cuando vienen. Yo soy ahora mismo el irresponsable de un área dentro del gobierno, que es la ordenación de los espacios naturales, y cuando viene el mago a contarnos su historia, el argumento que utiliza dice, pero vamos a ver, si el campo ha estado ahí toda la vida, y nosotros hemos estado ahí, mis abuelos estaban ahí, y no había ni normas ni historia, y no pasaba nada. De hecho, antes, pues, siempre ha habido incendios forestales, pero ahora son más efectivos porque pues, hay más medios que se divulgan y sobre todo porque nos hemos puesto más cerca del riesgo. O sea, hemos crecido de manera tan indiscriminada y tan alocada que lo que antes era un incendio que se producía en un bosque, en un pinar, y no tenía mayor daño que el propio pinar, ahora hay riesgos de personas y hay que evacuar a no sé cuántas familias, ¿no? O sea, nos hemos dotado de una normativa porque somos más cada vez. Pero además yo creo, y siempre a los que me conocen mi razonamiento, es una batalla absolutamente perdida, lo de legislar y legislar y legislar. Porque mientras hayan 60 señores votando aquí en Teobaldo Power una ley, hay 2 millones de gente buscándole la vuelta a la ley. Con lo cual el desequilibrio es tal que como no crean en esa legislación y no lleguemos a ellos para convencerlos de que es bueno dotarnos de una normativa para cumplirla, la batalla está perdida. La batalla está absolutamente perdida. Perdona, y te doy la palabra a Miguel. El cambio de cultura administrativa no tiene que ser solo de la gente que trabaja en la administración, tiene que ser de la ciudadanía. Los procesos de participación ciudadana son fundamentales. Sí, fomenta la participación ciudadana para dotarte de un plan general que técnicamente sea correcto, pero que además la ciudadanía lo sienta como suyo y lo asuma, es para que después realmente se cumpla, que sea eficaz. Enlazando con lo que dice Pedro, a mí me gusta poner siempre un ejemplo. El legislador autonómico en el año 2009 toma una decisión relativa a los cuartos de aperos. Dice, oye, realmente para que la gente vuelva al campo tiene que haber cuartos de aperos. Bueno, y además flexibiliza su régimen jurídico. Oye, si son de menos de 20 metros, más un bañito de 10 metros... De la ley de medidas urgentes. De la ley 6-2009, la ley de medidas urgentes. Siempre me lío la 9-2006, la 6-2009 medidas urgentes. Dice, oye, pues que la gente vuelva al campo, vamos a posibilitar, por una decisión del Parlamento Autonómico, los cuartos de aperos. Además, con un régimen jurídico muy flexible. Si no llega a los 20 metros, si no me falla la memoria, pues siempre no te hace falta ni calificación territorial. Directamente licencia municipal. Vale, estupendo. Entonces el legislador se preocupa de eso, el ayuntamiento se preocupa de la licencia, se preocupa de pedirle un proyecto, de que haya director de obra, estupendo. Gastamos dinero todos, pero después resulta que nadie se preocupa de que ese cuarto de aperos, de pronto a los 6 meses, tiene una antena parabólica. De pronto le sale la pergolita y está allí la barbacoa y tal. Bueno, pues realmente, en vez de poner el esfuerzo en ese control a priori, diga, ¿realmente usted quiere hacer un cuarto de aperos? Una cosa de 20 metros en suelo rústico, usted me lo comunica con una documentación básica tipo y no se preocupe usted. Yo tengo un mes para verificar la documentación y si no le contesto, usted lo hace. Ah, pero líbrele Dios de que no sea un cuarto de aperos de verdad y sea un chiringuito para el fin de semana. Porque en eso sí voy a ser implacable y mis recursos van a estar destinados a eso. En la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 3092, se modificó en su día para introducir el principio de confianza legítima.
de los ciudadanos en la Administración. Pues va siendo hora de que el legislador y la Administración confíe en los ciudadanos, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos son gente honorable y son gente honesta. Y no puede ser que sometamos a todos a controles tremendamente estrictos con un coste económico que no nos podemos permitir porque hay 4 que son espabilados. Más incidencia en el control a posteriori, más incidencia en la disciplina urbanística de verdad. Esa cultura administrativa tiene que pasar porque creamos a la disciplina urbanística, porque el que la hace la paga. Y como yo entiendo que estos foros son para provocar, en el buen sentido de la palabra, provocar, fomentar el debate, no para discutir ni para ofender, claro, si tú crees en el derecho, practicas el derecho, estudias el derecho y te encuentras con una ley de modernización turística que te dice que todos los establecimientos turísticos de la categoría que sean, de pronto en un año se legalizan simplemente porque presentan, pues dice, mira, pues no sé qué les estoy contando a estos señores porque la cultura administrativa no ha cambiado. Sigue siendo lo que dice don Pedro Sosa, de que vas al bar de la esquina y se chotea. ¿Y de qué te vale tanto que estudias tú espabilado si yo me he hecho mi casa o mi chiringuito o sin licencia? Entonces, la gran asignatura no está en que se legisle más, hay que legislar poco y bien. La gran asignatura no está en la fiscalización previa de lo que quieran hacer los ciudadanos. La gran asignatura está en que el legislador y los poderes públicos crean en la disciplina urbanística, en que la cultura administrativa del pueblo llano y sencillo sea que la ley hay que respetarla porque es expresión de la voluntad popular. Y que el vecino, en vez de considerar al guay del pueblo, al que se ahorró el proyecto, a la licencia, lo considere lo que es, un infractor administrativo. Y al que cumple con la ley, que lo respete. Ese es el cambio que tiene que dar este país y que tiene que dar esta región. Y en ese caso tengo que decir que el fin no justifica los medios y que la tarea del legislador en Canarias está terriblemente equivocada, porque permanentemente hay amnistías urbanísticas y ahora hay amnistías turísticas. Y eso destroza el trabajo de mucha gente, desanima a mucha gente e incentiva a aquel que no cree en la ley como expresión de la voluntad popular, como algo que hay que respetar. Ese es el gran drama. Cuando se habla de eso, de cambio de cultura administrativa, de participación ciudadana, hay que creer realmente en todo y el sistema no funciona. Y las señales que envía el legislador son terriblemente negativas. Por ejemplo, el legislador autonómico no incorpora la comunicación previa o el régimen de entrada, sigue en la licencia, sigue la autorización previa de turismo, sigue en la calificación territorial, intervenir al administrado previamente como sea, porque desconfía de él. Oiga, y yo ciudadano voy a desconfiar del legislador. Usted de un taponazo ha legalizado, se supone que 150.000 plazas turísticas. O porque, lo digo, insisto, que se trata de aprender entre todos. Es que un cabildo determinado, el del Hierro, tiene una iniciativa y de pronto, oiga, pues lo siento mucho, señores del Hierro. Yo voy allí y les digo, están ustedes equivocados. No, pero entonces cedo. No. Cambio de la cultura administrativa en positivo. Trabajando para particulares, para privados, lo que no sé exactamente si lo que ocurre cuando el funcionario le llega la cantidad de información que tiene que hacer para cualquier tipo de intervención en el territorio, si lo que se aplica es el principio de precaución, principio jurídico de precaución, ante la idea de que yo no sé exactamente qué hay ahí, pero ya tenemos suficiente información geográfica, sistema de información, GrafCAN, el Biota, una serie de capas que van cayendo sobre el territorio y que verdaderamente el principio de precaución a lo mejor no lo tendríamos que aplicar exactamente o sí lo pueden aplicar previo a la autorización. Pero parece que es primero. Yo aplico el principio, gano tiempo, le pido documentación al privado, le pido mucha información mientras yo voy ganando plazos y cuando ya presentas la documentación, previamente, cuando a lo mejor lo que se le ha dicho es, mire, pero es que no es necesario aplicar tal medida de protección o tal otra, tú presenta primero la documentación, que ya veremos. También porque aquí a lo mejor, ante la posibilidad de que haya discrecionalidad del funcionario y ante que pueda haber imposiciones o presiones, el funcionario se cuida las espaldas también, yo lo veo así.
Por lo menos esa es la impresión que tenemos los que trabajamos para terceros, los que intentamos sacar adelante proyectos de privados, calificaciones, proyectos, estudios de impacto, lo que fuera, y entonces parece que es una pescadilla que se muerde la cola. Y sí, efectivamente, lo ideal sería que justamente se dejara, se confiara y entonces hubiese verdaderamente al infractor se le cayera encima. Pero curiosamente eso es lo que no cae. Lo que no cae, incluso a sabiendas de que ha habido infracción sobre determinados elementos de la biota o del urbanismo o de lo que fuera. Entonces, yo creo que está muy bien lo que se ha dicho, de que verdaderamente ha de cambiar esa cultura administrativa, pero quizás entonces las reglas del juego tienen que cambiar radicalmente, porque si no el funcionario, a mi juicio, no va a mojarse. ¿O me equivoco? Como soy funcionario... A ver, primero, el funcionario no tiene margen de discrecionalidad. Todos los actos urbanísticos son actos reglados. Al funcionario le pagan a final de mes. Entre los conceptos retributivos está el complemento específico. Una de las cosas que retribuye es la responsabilidad. Entonces, no te pagan un sueldo para tú estar ahí protegiéndote por si acaso. Tú estás para cumplir tu función, para resolver en conciencia y con la seguridad o la confianza de que lo haces bien. No estás para imponer cargas de forma arbitraria al ciudadano. ¿Qué sucede? El ejemplo que ponía antes. Hay ayuntamientos, aquí se ha puesto ejemplos, que sin apoyo a la legislación urbanística autonómica han incorporado regímenes de intervención atenuados. El de los actos comunicados, el de similar al enterado. Se han atrevido, han demostrado... Bueno, pues lo que tendrá que hacer, a mi juicio, el legislador autonómico es dar amparo, dar cobertura a ese tipo de actuaciones, de tal manera que el funcionario se sienta cómodo y se sienta tranquilo, por ejemplo, con unas instrucciones técnicas de planeamiento. Hay funcionarios que a veces se lían porque lo que en Tacoronte se llama el suelo rústico protegido de actitud productiva, pues resulta que en Buenavista se llama, no sé. Bueno, el legislador tiene que ayudar a los técnicos municipales, técnicos, arquitectos, aparejadores o juristas, por ejemplo, a través ya de unas instrucciones técnicas de planeamiento, de una normalización de los colores. Pongo ese ejemplo porque en su día un borrador que hubo del reglamento de planeamiento, que la verdad que era muy extenso, una de las cosas que se hacía era que el color azul turquesa significaba que era suelo rústico de actitud productiva, aquí en Pernambuco, en Santa Cruz de la Palma y en Arrecife. Entonces, sí se puede avanzar mucho, sí, desde el Gobierno de Canarias y menos desde el Parlamento de Canarias, se normalizan procedimientos, se utilizan herramientas tecnológicas y, por lo tanto, cada vez habrá menos margen de duda. Si aplicamos las herramientas de GrafCAN, que aunque huyen de la cédula urbanística, es la consulta urbanística normalizada, oye, si siempre va a ser la misma en la zona, ¿qué miedo voy a tener yo para transformar la consulta urbanística en cédula urbanística desde mi iPhone o tal y le pongo la firma digital? Eso es así. De eso se trata, de que estamos en el año 2013 y de que en el año 2013 no tenemos un reglamento de planeamiento todavía en Canarias y la ley es del año 99. Y ya ven que yo he dudado si es la ley 6-2009, claro, la 9-2006, que la de evaluación de planes va. La otra es que tenemos herramientas, lo han expuesto de forma magistral desde GrafCAN, esas herramientas le van a dar una tranquilidad y una seguridad al empleado público que va a repercutir en menos coste para el ciudadano, menos riesgo para el profesional liberal, menos trabajo y, al final, más celeridad, más eficacia, más seguridad jurídica, más economía. Dejémonos ya de arreglarlo todo a base de mazazo parlamentario, de una ley y otra ley y otra ley. Por ejemplo, el cambio de cultura es tan sencillo como eso. Tienen un borrador, se lo han dicho aquí, de instrucciones técnicas de planeamiento. Sáquenlas ya inmediatamente. Normalice las categorías de suelos, que la gente se sigue inventando categorías de suelo. Bueno, pues dígale a todos los redactores de planeamiento que estas son las normas técnicas de planeamiento y las instrucciones técnicas de planeamiento que hay que respetar. La gente de la consejería ese día hará fiesta. Yo me apuntaré, por supuesto. Sí, pues te invitaremos, además. Y los técnicos redactores de planeamiento, fenómeno. Y los técnicos municipales que informen el proyecto van a estar felices, porque la documentación que les llegue tendrá la leyenda adecuada del plano, el color adecuado del plano. Ese es el cambio que hay que dar.
Pasa que yo hablaba antes de la alineación de estrellas y ponía un ejemplo donde en un momento determinado había un político que llegó a ser presidente del gobierno que creía en estas cosas. Luego unos cargos intermedios del propio gobierno que también creían en estas cosas, fueron capaces de convencer al consejero correspondiente, pero todo y bueno, después había pues unas mentes preclaras que veían el tema desde fuera y eso aportaba mucho, en la aportación que acaba de hacer el compañero desde la privada, eso aportaba mucho, y una serie de funcionarios que estábamos en otras cosas, pero creíamos en esto como un proyecto ilusionante en el que nos adquirimos. Y estábamos dos cabildos, un gobierno, otro gobierno de otro extremo de España, trabajando en esto. Esa alineación de estrellas se tiene que dar además en un tiempo muy corto, o sea, porque son 4 años de legislatura, donde cada vez, porque el ámbito, el criterio es renovar y toda esta historia, pues cambian los personajes y para que se vuelva a dar ese tipo de especímenes se tienen que dar una serie de condiciones que son muy difíciles. Entonces, yo casi me sitúo en el planteamiento, bueno, Juanmi lo ha escuchado muchas veces, cuando intentamos abordamos una cuestión de esta, hablamos del éxito del 80-20, ¿no? Vamos a plantear esto que si conseguimos el 80% del resultado, yo creo que un 20% nos daremos con un canto en el pecho. Pero yo incluso aspiro al contrario, al 20-80. O sea, si por lo menos algo de esto queda y a nosotros, en nuestro trabajo cotidiano, que además nos impide pues una cosa tan absurda como hay determinados funcionarios que en el lugar donde están les debemos pagar para que piensen, no para que muevan papeles. Porque es que estamos perdiendo una capacidad tremenda de gente que tiene pues la formación, la experiencia y las ideas para renovar y para apuntarse al carro de la innovación y los estamos desperdiciando en defenderse de contenciosos administrativos, de líos tremendos para justificar no sé qué cosas, para conseguir no sé qué recursos económicos, para hacer no sé qué. O sea, perdido en multitud de trámites que lo único que generan son gastos y que no conducen, o sea, beneficio al ciudadano, que es el que nos paga, cero. O sea, la situación, vamos, yo no quiero tampoco pintar un panorama muy dramático y muy negativo, porque si estoy aquí y estoy en estos proyectos es porque creo en ellos y por eso, aunque no tiene nada que ver con el área en la que yo estoy trabajando ahora, pero desde mi pequeño punto de vista, de mi pequeño rincón en el que trabajo, de mi mesa de despacho, trato de colaborar en estas historias. Y desde luego procuro advertir a mis superiores, responsables políticos, de la bondad de estas cuestiones y sobre todo trato de trabajar siempre pensando en el beneficio que le puedo proporcionar al ciudadano, que es el último destinatario de los papeles que se mueven en el día. Y yo creo que sumando todo se puede producir el efecto del cambio. Es lo único que se me ocurre. Disculpe. Iba a ser un planteamiento muy general, es decir, estoy viendo unas ideas muy interesantes, un debate bueno, que me está resultando muy interesante, incluso habiéndonos desviado de lo que es el leitmotiv de este encuentro, pero con cuestiones filosóficas incluso. ¿Cómo podemos hacer, es un planteamiento muy general, para que estas ideas lleguen a la sociedad? Las ideas que plantea Miguel Ángel, que planteó Pedro, que estás planteando tú ahora mismo, que no nos quedemos en este pequeño foro. ¿Hay forma de que esto, de generar un debate? Porque tú estás comentando tu experiencia personal desde tu puesto, yo la mía, pienso parecido a ti en muchas cosas, igual que Pedro, igual que muchos funcionarios que yo conozco, pero veo que estamos como aislados, ¿no? Cuando hablo con gente todo el mundo piensa igual, pero no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer para que estas ideas lleguen a...? Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos a don Mario Pérez sentado allá atrás, tenemos la ventaja que somos de Islas Hermanas y la confianza pues permite eso. Hace muchos años tuve ocasión de colaborar en Panamá, era ministro de Turismo Rubén Blades para ello. Y hacía una cosa que a mí hacía dos cosas que a mí me llamó poderosamente la atención. Una que siempre todas sus reuniones, todas se grababan en audio y en vídeo. Así quedarán para la... No, fulano dijo, mengano dijo y tal. Y la segunda es que obligaba a ir, por ejemplo, las charlas que daba, a todos los miembros del gobierno hasta el tercer escalón de mando.
Es decir, lo que aquí serían secretarios de Estado, directores generales o en la comunidad autónoma. Ustedes tienen que ir necesariamente a las actividades de formación. Y se tenían que sentar en las 2 primeras filas. Y les obligaba a intervenir. Si tienen dudas, pregunten. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor este tipo de foros, y la pregunta la hacían hace poco en una charla sobre la ley de modernización de Maspalomas, oiga, pero ¿y la gente del gobierno se entera? A lo mejor una de las fórmulas de hacerlo es que este tipo de foros necesariamente harán más presencia del gobierno, o que este tipo de foros vayan dirigidos a la gente del gobierno y del Parlamento. Es decir, eso que decimos muchas veces, que están muy lejos de la realidad, es que es verdad, es que no se enteran de la problemática del cuarto a peros, del barnizado, del desbroce de la finca, etc. Entonces, si tú no tienes la oportunidad de decirles cara a cara, con pausa, con mesura, con educación, con argumentos, señores, que ustedes no se enteran, que estos señores de Grafcan tienen aquí un auténtico misil que puede cambiar radicalmente el panorama urbanístico ahorrando dinero. Eso que les falta para educación y sanidad, estos señores de aquí, a lo mejor en toda la administración autonómica, les permiten ahorrar 30, 50 o 150 millones de euros. Mire, es que usted puede ahorrar dinero, pero es que además puede generar la disciplina urbanística mucho mayor, pero es que además puede reactivar la actividad económica de otra manera. La forma de hacérselo llegar es que no sean ustedes el público, nosotros los ponentes. La forma de hacérselo llegar es que entre el público necesariamente tendrán que estar ellos, porque es que si no, lo digo con todo respeto y con todo el cariño, no, porque están en otras cosas, en otros mundos, en otros foros y desconocen la realidad. Y la gente en las oficinas técnicas, los concejales o los profesionales liberales no son capaces de hacérselo llegar. El problema es que el legislador desconoce la realidad. Vuelvo a lo de antes. Quizá el legislador cree que el problema, y el legislador es el Parlamento Autonómico, están allí identificados, cree que el problema es legalizar de golpe toda la planta hotelera, incluida la del archipiélago Chinijo. Y a lo mejor no es el problema legalizarlo de golpe por ley. El problema es buscar otras vías, otro tipo de actuaciones, pero estamos coartando la actividad económica. Ignacio, lo apuntaba antes. Es que los principios de eficacia y de eficiencia no son ajenos a la administración pública. Están en el artículo 103 de la Constitución española. Es que claro que es obligado que pensemos como una empresa. Es que tenemos obligación de gastar el dinero público con criterios de eficacia y de eficiencia. Obtener el máximo número de resultados con el menor coste posible. Es que es una obligación. Es que la administración no está al servicio de sí misma. Hombre, yo matizaría lo de funcionar como una empresa, es decir, como tú comentabas antes, en ese sentido. En criterios No de eficacia y eficiencia. Efectivamente, no en obtener beneficios, que es lo que se supone Fíjate que una empresa... No. Fíjate, por eso... Estructura empresarial, no, Eso. Exacto. no parecido a una empresa. Eficacia y eficiencia. Evidentemente no estamos para obtener beneficios económicos, pero sí, vuelvo, porque a ellos les toca una parte más técnica, más aséptica. Claro que Grafcan, Gesplan, tiene mucho que aportar a la economía de esta comunidad autónoma, ahorrando dinero, siendo más eficaces, gastando mucho mejor. Y el dinero que ellos contribuirán a ahorrar, pues irá para eso que decimos cuando algunos van a la calle, o vamos, educación, sanidad, pues mira, gracias a estos señores. Ángel, estoy contigo. Yo creo que la legislación es suficientemente amplia y está todo dicho. O sea, si se quiere usar para el bien, se puede usar para el bien. Si se quiere usar para el mal, también se puede usar, está claro. Entonces, yo me pregunto si el que estemos o que hayamos estado en el sistema de que el que intentaba hacer algo bien le era prácticamente imposible, mucho más costoso que el que lo hacía mal, no tenga también algo que ver con que es mucho más complicado tener voluntad política para aplicar disciplina. Es muchísimo peor. O sea, esto ya va directamente para los políticos que se encuentren aquí. Es una pregunta así directa. O sea, tendrían que aplicarse un poco más a la hora de disciplina. Sé que, digamos que políticamente es mucho menos rentable, pero es necesario para que todo funcione. Al final, la voluntad política de aplicar la disciplina tiene que estar, porque si no, el esfuerzo del resto queda diluido. ¿Cómo lo ven?
Perdón. No cabe duda que al político le cuesta crearse enemigos, porque lógicamente es el que le va a votar en las próximas elecciones. Y yo la pregunta que hago, y por qué no son los funcionarios los que hacen aplicar esa control de las infracciones urbanísticas. Yo, cada vez que tengo que abrir un expediente de infracción urbanística, pues me cuesta, sinceramente me cuesta, porque claro, yo estoy de paso, yo estoy 4 años y al final me van a señalar cuando vaya por la calle como diciendo, mira, este me tenía manía. Yo creo que ese papel debe de ser de un funcionario, o sea, un funcionario es el que tiene que hacer cumplir la normativa e incluso sancionar, y así evitaríamos que los políticos, de una forma o de otra, tengan que intervenir en las infracciones urbanísticas. Yo ahora mismo en el municipio de Tacoronte, hasta yo abro expedientes de infracción urbanística. Yo me doy cuenta cuando hay una infracción urbanística, cuando voy caminando, y llamo al técnico y digo, mira, allí hay una infracción urbanística. Porque también hay ciudadanos que cumplen con la ley y me parece injusto que paguen una licencia cuando otro está construyendo de una manera ilegal. Pero creo que ahí a lo mejor a los políticos deberían de apartarnos y a lo mejor esas riendas deberían de cogerlas a los funcionarios, porque siempre se seguirá con un mismo criterio a la hora de controlar las infracciones urbanísticas. Y además, GrafCam creo que tiene una herramienta fantástica, que es el LIDAR. El LIDAR y el control de cambio. Y creo que es una herramienta muy potente que controla el territorio sin ningún tipo de problema. Y es ahí donde tenemos que utilizar el Ferrari, porque al final lo que tenemos es un Ferrari impresionante, pero que no lo hemos pasado de tercera y no hemos puesto a 280. Está claro que el cambio tiene que ser total, o sea, los ciudadanos son los primeros que tienen que actuar y entender que, mire, usted lo está haciendo mal, yo mismo lo denuncio. Tiene que ser un cambio completo, pero digamos que para romper el círculo vicioso igual les tocaría a los políticos empezar a romper la lanza. O sea, ya no hace falta ni señalar, perdona, ya no hace falta ni señalar. Está señalado. Es que ya tienen la herramienta que lo hace, o sea, la herramienta está. Entonces yo creo que lo que tenemos que poner en marcha es la herramienta y que los funcionarios cojan ese Ferrari y lo pongan a tope. Yo, al hilo de un poco de lo de las instrucciones, normas técnicas y de las herramientas, yo creo que la tendencia va a ser esa. El uso de las herramientas cada vez va a ser más globalizado, todos accederán. Y uno de los puntos de mira que yo tengo con esto de las... Antes solté la bomba de las instrucciones técnicas y no quiero que parezca que esa es la única manera de llegar a una normalización. Resulta que lo que se está haciendo se está invirtiendo dinero, se está sistematizando y eso va a crear una demanda del ciudadano. El político va a decir, oiga, que tiene usted esto a su disposición, lo van a empezar a utilizar y de esa manera, sin haber normalizado oficialmente, vamos a obligar que el redactor entregue la siguiente versión de ese plan de manera sistemática. No va a poder entregar con otros colores y con otros conceptos, porque si no, ni el ciudadano lo va a entender, ni el político va a decir, ahora voy a invertir otro tanto en sistematizar lo que tú me has entregado hecho a tu manera, ¿no? Esa línea es la que yo creo que se va a producir. Con lo que decía Pedro y el reto que le lanzaba a los políticos y Ignacio intervino, yo creo que desde el Gobierno de Canarias la creación de la ADMUN, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, va en ese sentido, va en orden a profesionalizar una entidad, en este caso una agencia de funcionarios, que son los que ejecuten y distancian de la cercanía, del concejal, distancia del vecino al que ejerce la disciplina. Otra cosa es que los resultados que se hayan alcanzado sean los óptimos o no. Y luego otra cosa también que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cuál es la actitud que adopta la Administración frente a las infracciones? O sea, cada vez que viene un planeamiento, parece que lo que decía antes Miguel Ángel, igual que en el Parlamento cuando se legisla, se produce la amnistía. O sea, todo el esfuerzo de los alcaldes van a que las situaciones irregulares que se han producido, y además no de la noche a la mañana como los hongos, ¿no?, sino con un tiempo, porque las construcciones tardan un tiempo desde que se
hace una excavación en el terreno para cimentar, se desarrolla los cimientos y se levanta el edificio, pasa un tiempo, parece que nadie se ha dado cuenta de ello, y decía que el planeamiento, la ordenación del territorio se utiliza para regularizar situaciones irregulares, fundamentalmente. O sea, es tan perverso el sistema que al final una medida que se ha puesto ahí, que es la ordenación del territorio para saber, lo que decía antes Pedro, lo contaba en su diapositiva, planificar para conseguir un determinado objetivo, resulta que lo que les piden a los redactores del planeamiento es santiguar unas situaciones que no hay manera de enderezarlas. O sea, son tallas que vienen, o punchas, que vienen cambadas de origen y que no hay manera, no hay planeamiento que las enderece. Pero esa es la situación y esa es la realidad. O sea, quiero decir, cada oportunidad de revisar un planeamiento para una determinada corporación, del signo que sea, es la oportunidad de meter en vereda situaciones o regularizar situaciones que vienen irregulares de antes. Sí. Solo un minuto. El problema es que no es una cuestión de buenos y malos, no es una película de indios y vaqueros. Lo apuntaba Pedro. Es que la ciudadanía realmente quiere los cuartos aperos. Es que la ciudadanía quiere que se regularicen los núcleos costeros. La ciudadanía es a la calle por otras cosas, pero no porque se destrocen las medianías o porque sean obras ilegales. Entonces, de alguna manera, la demanda que se hace es que, en lugar de que el legislador o el propio gobierno autonómico siga transmitiendo el mensaje de que a través de las revisiones de planeamiento se regularicen situaciones ilegales o a través de los sucesivos instrumentos legislativos se regularicen situaciones ilegales, ¿dónde puede estar el cambio del cortocircuito? En que de una vez el mensaje político e institucional sea se ha terminado, ni una sola amnistía urbanística más. Y eso a la ciudadanía le tiene que calar. ¿Y cuál podría ser el gran elemento? Pues muy sencillo, y mucha gente ya lo defiende. La disciplina urbanística no debe estar en el ámbito municipal. La disciplina urbanística debe estar en el ámbito autonómico. Y eso de que me adhiero si quiero a la agencia o no, se terminó. ¿Por qué? Razón imperiosa de interés general, la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio es de todos. Y, por lo tanto, legítimamente el Parlamento de Canarias dice, con todo respeto, señores alcaldes, señores concejales, señores funcionarios locales, ustedes no tienen ni la aptitud ni la actitud necesaria para controlar la disciplina urbanística. Y la va a llevar el Gobierno de Canarias, a través de la agencia o quien quiera. Y eso lo entendería la ciudadanía. Es tan sencillo como eso. La disciplina urbanística es una cuestión de interés general, autonómico y no municipal. Se terminó. Y ya verán ustedes cómo todo el mundo cambia. El objetivo que nosotros teníamos en la jornada era fundamentalmente que cuando estamos hablando de modernización, cuando estamos hablando de tratar de aprender de aquellas buenas prácticas, que pusiéramos algunas buenas prácticas encima de la mesa y que sirvieran de reflexión. En cada una de las ponencias que han tenido lugar se ha tocado aspectos que desde la Administración Autonómica, desde la Consejería, desde el área de Política Territorial y sobre todo desde el programa OFITEC, que es lo que pretende, lo que nos ha centrado hoy aquí, es si es posible o no la modernización de las oficinas técnicas municipales, si puede fluir la información, si esa información además es posible obtenerla a través de procedimientos mucho más baratos, mucho más eficaces, y la conclusión que yo saco es que sí, y que existen ejemplos de esa naturaleza. A mí sí me gustaría que, al margen de que la mesa redonda final creo que aporta elementos interesantes de cara a una reflexión en ámbitos políticos y en ámbitos institucionales y parlamentarios y tal, sí, porque el objetivo que nosotros tenemos, el programa OFITEC, sí obtenemos una serie de conclusiones sobre estas jornadas, evidentemente libres, con todos los planteamientos que queramos de que la Administración autonómica debe primar la disciplina urbanística. Hay buenas noticias, hay un reciente convenio firmado entre Grascan y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de hace 15 días, donde se ha formalizado ese convenio, donde además se ha habido una incorporación masiva de los ayuntamientos recientemente, de casi todos los cabildos, alguno queda. Creo que son pasos positivos. Creo que además los pasos que se están dando desde el punto de vista de la normalización legislativa en el Parlamento de Canarias
bueno, pues ese es el instrumento que nosotros tenemos en Canarias. A veces puede estar equivocado o no, pero bueno, la ley hay que cumplirla y hacerla cumplir. Todas esas reflexiones que están encima de la mesa las tenemos grabadas, las tenemos además para que sirvan de reflexión, pero sí me gustaría un turno de intervenciones en torno a conclusiones sobre ¿es posible la modernización de las oficinas técnicas municipales? Si existen esos ejemplos y por dónde hay que ir. Las herramientas las tenemos, las herramientas técnicas, las herramientas legales, pues nos falta engranarnos, pero sí, sí es posible, no cabe duda. No, pues yo también creo que sí. Yo es que soy bastante, vamos a decir, tecnólogo y creo en el uso de la tecnología para el control, para la disciplina y de hecho muchas de las herramientas que tenemos en GrafCAN están orientadas a eso precisamente. Yo creo que hay medios y que la globalización de esos medios, del uso de comunicaciones y demás, hace que toda la gente, el ciudadano de a pie, ya los esté usando y ya demande. Y una vez que ya te acostumbras a algo, ya ir para detrás no va a ir nadie. Bueno, yo, como apasionado de la gestión, tengo clarísimo que tenemos medios en Canarias de sobra para tener oficinas vamos, el último grito en oficinas técnicas. Y en Tacoronte estamos haciendo un esfuerzo grande para demostrarlo y mi objetivo en este mandato es conseguirlo. O sea que espero que Tacoronte pueda ser un poco el espejo de todo este esfuerzo que se está llevando a cabo y de las conclusiones pues, de estas jornadas, espero que también vayan por ahí. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Yo creo que igual que hoy en día vemos con normalidad que todo el mundo tenga un smartphone, una tablet, que vayan con un portátil los chiquillos y tal, y eso es inevitable y se extiende como un reguero de pólvora, será efectivamente inevitable que en un futuro la autoevaluación urbanística de la que hablaba sea posible, la consulta urbanística sea posible, el régimen de enterado a través de la web, la comunicación, todo será posible. Para mí el problema es cuándo. No es lo mismo que eso sea una realidad en el 2020, que todo el mundo le gusta eso del 2020, que sea una realidad en el 2014. Para mí el gran reto institucional y administrativo del Gobierno de Canarias es que eso que se consumará por la fuerza de las tecnologías de la información, por el hábito ciudadano a manejarlas, que se haga lo más rápido posible. Yo creo que la respuesta es afirmativa, pero sí que, sobre todo el Gobierno de Canarias, tiene mucho que decir en el ritmo de que eso sea una realidad. Que un poco del municipio, desde que entré en la legislatura, directamente fui a GrafCAN y firmé un acuerdo para tener urbanismo en red. Ya llevo 2 años de legislatura y no se terminará y a lo mejor no tengo urbanismo en red. Entonces, los tiempos son importantes y los medios y los recursos para que eso salga adelante es fundamental. Los rendimientos, además, en el caso de los políticos, es que sus periodos son de 4 en 4 años. Pero estos proyectos son a muy largo plazo, también es verdad. Ahora, que hay medidas efectivas. Yo, por contarle una experiencia que conozco, antes planteó Juanmi 2 posibilidades. Una, que es la sistematización de planeamiento que se empezó a hacer de acuerdo a una normativa y con un rigor científico exquisito, pero que es un proyecto de muy largo plazo. Nosotros en el Servicio de Ordenación de Espacios Naturales optamos por la versión rápida, la que ahora tiene red.es, y es convertir en PDF los documentos y ponerlos en la web. O sea, al final, ¿qué hemos conseguido? Ahorros, como decía Miguel Ángel. Nos hemos ahorrado, no te puedes imaginar, cantidad de gestiones y de personal dedicando horas a atender a ciudadanos. Todo el mundo en su casa, desde el sitio más recóndito, puede acceder con un nietillo, con alguien y tal, acceder a la página web y ver cómo está el plano, o sea, cómo quedó lo mío, que es lo que pregunta el ciudadano. Es una opción llegar de forma más rápida, aunque efectivamente son imágenes tontas que no permiten el hacer pues, estudios estadísticos, bueno, utilizarlo como una herramienta GIS, que sería lo deseable. Pero el planteamiento que nosotros hicimos en ese momento es todo se andará y ya caminaremos.
Bueno, pues ahora mismo hay 120 y pico planes aprobados y colocados en la página web que todo el mundo lo puede consultar desde cualquier punto del universo, porque tenemos consultas, bueno, ellos tienen estadísticas de las consultas que se hacen de esa página y era, ¿cómo se llaman ahora? No es Playtime en televisión, pero en términos de Twitter y Trending Top y de Facebook son Trending Top. Efectivamente, la gente demanda ese tipo de situaciones y el llegar antes y en tiempo es de una efectividad tremenda. Es la experiencia que nosotros tenemos. ¿Alguna aportación más desde la sala? Mi única pregunta era que pero es directamente a Juan Miguel, que he visto con el sistema, con el visor web, que evidentemente hay información de cada capa, pero solamente restringida, parece que a planeamiento municipal, planeamiento de espacios naturales, por cuanto tiene una estructura jerárquico, pero hay otros instrumentos de planeamiento que concurren en el territorio y que pueden tener influencia en una determinada zona. Entonces mi pregunta es si esa información en su día no se va a volcar también. Se llegó a plantear el sistematizar también los planes insulares por motivos burocráticos realmente al final, porque en el pliego de turno, que es el que saca ese proyecto, pues no estaba contemplado los planes territoriales de ese tipo y por eso no se ha sacado, bueno, habrá que sacar otro concurso, etcétera. Entonces, pero sí que es una necesidad, porque lo planteaba tu compañero Manolo Blanco, y decía, bueno, esto también es planeamiento vigente y que ordena. Porque el administrado y el claro, de la administración claro. se puede ver que parece que está sometido a una discrecionalidad cuando se le autoriza o no una determinada actuación y es simplemente porque hay una concurrencia de planeamiento Sí. que aparte de utilizar el mismo lenguaje, lo que parece que da pie también a esa discrecionalidad, porque lo que para uno es rehabilitación, para otro es otra cosa, Sí. aunque tenga el mismo nombre. Entonces, esa sistematización no solamente es que la leyenda tenga el mismo color y que todo No, sí, sí. de la misma manera, sino que los usos de intervenciones sean los mismos. Sí, sí, El planeamiento insular como el planeamiento municipal o el planeamiento natural. Pero después es un guirigay maravilloso. Sí, por un lado, a nivel de instrumentos, se ve como otra fase futura y esperemos que salga de sistematizar todos los planes sectoriales, incluso territoriales. Y también, en otro orden de cosas, el tema de la normalización es homogenización también de conceptos y de sistematización de las determinaciones urbanísticas. Es decir, definir cada determinación, definir sus valores normalizados, etcétera. No nos quedamos en la leyenda y demás, que es lo que yo muestro así rápidamente, ¿no? Pero sí que hay mucho trabajo detrás. El objetivo que pretendía, el que le estaba comentando antes, ¿no? de si es posible y además hacerlo en un foro abierto, en un foro que no tenga absoluto control, como ha sucedido en este caso. No creo que a ninguno de los ponentes ni a ninguna de las personas que están invitadas en la sala se les haya condicionado para que opinen sobre esta materia que para nosotros es absolutamente trascendental. Esperemos que en próximas jornadas que celebremos en torno a OFITEC o en torno a transparencia, estamos además en estos momentos con una ley de transparencia que se ha puesto en estos días, se ha estrenado la página web de transparencia. Creo que se van dando pasos, creo que debemos ser críticos, que además mesas como esta que son absolutamente libres ponen encima de la mesa reflexiones que son muy, muy interesantes para hacer llegar bueno, pues a otros ámbitos quizás de decisión, pero en cualquier caso lo deseable es que en las próximas jornadas no nos encontremos con experiencias interesantísimas en Buenavista o en Tacoronte o en cualquiera de los municipios de Canarias, sino que sea una práctica generalizada, que no estemos hablando de buenas prácticas, sino que estemos hablando de una práctica generalizada de acceso a la información, de que además sea con calidad, que además sea eficiente y además tremendamente barata, como sucede con este caso. Nada más, muchísimas gracias a los ponentes y a ustedes por la participación.